En un sendero helado en pleno invierno, un atribulado vaquero rescata a una mujer inconsciente de un ventisquero sin preguntar nunca su nombre, sin esperar nada a cambio. Pero cuando 2 semanas después llega una carta que revela que ella posee el imperio ganadero más grande del territorio, su acto de bondad se convierte en la llave de un futuro que nunca se atrevió a soñar. El viento aullaba a través del paso de la viuda como un animal herido, azotando el estrecho sendero que serpenteaba entre imponentes pinos y escarpados acantilados. La nieve caía en densas y cegadoras cortinas, convirtiendo el mundo en puro ruido blanco y frío. Jesse Dalton se encorvó en su silla, una mano enguantada sujetando las riendas, la otra apretando el cuello de su abrigo. Su caballo, una vieja yegua llamada Dust, avanzaba con cautela entre los ventisqueros, las orejas pegadas a la cabeza contra la tormenta. Detrás de él, envuelto en una manta de lana y bien sujeto a la silla, Tommy, de 8 años, luchaba por mantener los ojos abiertos, su pequeño rostro hundido en la espalda de su padre, los brazos aferrados a la cintura de Jesse. El niño no se había quejado ni una sola vez, ni del frío, ni del largo viaje a casa desde Stillwater. Él lo sabía bien. El invierno en el territorio de Red Bluff no se preocupaba por las quejas. Jesse había pasado 14 horas en el establo de Harlow, herrando caballos y reparando ejes de carretas rotos para los viajeros de paso. Sus manos aún le dolían por el trabajo, los nudillos agrietados y en carne viva, a pesar de los guantes de cuero. La paga no era mucha, pero mantenía la comida en la mesa y la leña apilada junto a la puerta de la cabaña. Eso era suficiente. Tenía que serlo. Estaban a menos de 5 kilómetros de casa cuando Jesse lo vio. Una forma oscura desplomada contra la base de un pino retorcido por el viento, justo al lado del sendero. Al principio pensó que era una rama caída, o tal vez el cadáver de un ciervo dejado por los lobos. Pero a medida que Dust se acercaba, la forma tomó cuerpo. Un caballo, negro como la medianoche, con las patas dobladas debajo, la cabeza gacha, y a su lado, medio enterrada en la nieve, una figura con un abrigo largo. Jesse detuvo a Dust, su estómago se contrajo. «Quédate quieto, Tommy», dijo en voz baja, bajándose de la silla. El niño asintió, apretando la manta con más fuerza. Jesse se acercó lentamente, sus botas crujiendo en la nieve. El caballo levantó débilmente la cabeza, el vapor saliendo de sus fosas narinas. Exhausto, pero vivo. La persona a su lado no se movía. Jesse se arrodilló, apartando la nieve de un hombro, un rostro, una mujer. Sus labios estaban pálidos y azules, la piel como cera, los ojos cerrados. El hielo se aferraba a su cabello oscuro, y su respiración era tan superficial que casi no la percibió. «Señora», dijo Jesse, con voz firme pero suave. Le sacudió el hombro. Nada. Se quitó el guante, presionó 2 dedos en su cuello. Un pulso, débil, pero allí. No dudó. No se preguntó quién era o cómo había terminado sola allí. No pensó en la tormenta o en los kilómetros que aún los separaban del refugio. Simplemente actuó, tomándola en sus brazos. La llevó de vuelta a Dust, que resopló nerviosamente, pero se mantuvo firme. Jesse movió a Tommy hacia adelante en la silla, luego colocó cuidadosamente a la mujer detrás del niño, dejando caer sus brazos inertes alrededor de la cintura de Tommy. «Sujétale las manos, hijo», dijo Jesse. «No las sueltes». Los ojos de Tommy estaban muy abiertos, asustados, pero asintió y agarró los dedos helados de la mujer con sus propias manitas. Jesse se subió delante de ambos, tomó las riendas y puso a Dust en movimiento. El caballo negro relinchó una vez, luego se puso de pie con dificultad y lo siguió, demasiado cansado para correr, demasiado leal para ser abandonado. El viento aulló más fuerte, la nieve caía más rápido. La mandíbula de Jesse se apretó mientras espoleaba a Dust. Cada paso era deliberado, cada respiración una lucha. Podía sentir el peso de la mujer cayendo más pesadamente sobre la espalda de Tommy. Se estaba desvaneciendo, y él lo sabía. «Ya casi estamos», murmuró, aunque no estaba seguro de si se lo decía al niño, al caballo o a sí mismo. Su cabaña estaba cerca ahora, justo al otro lado de la siguiente cresta,
Solo un poco más lejos. El mundo se había silenciado excepto por el crujido de los cascos y el jadeo de su propia respiración. En sus brazos, bajo su cuidado, había una extraña cuyo nombre no conocía. Y Jesse Dalton, un hombre que no tenía nada que dar excepto sus propias manos, cabalgó con más fuerza hacia la tormenta. Jesse no se detuvo hasta que vio el contorno de su cabaña rompiendo el muro blanco. No era gran cosa a la vista, una estructura de una sola habitación, construida con troncos toscos, con una chimenea de piedra y un techo inclinado que apenas evitaba que la nieve se amontonara. Pero en ese momento parecía la salvación. Se apeó rápidamente, sus botas hundiéndose profundamente en la nieve. Tommy temblaba ahora, sus labios apretados, tratando de ser valiente. Jesse se acercó y bajó cuidadosamente a la mujer de la silla, acunándola contra su pecho. Era más pesada de lo que esperaba. Un peso muerto en sus brazos, su cabeza colgando hacia un lado. Su respiración era tan débil que tuvo que acercar el oído a su boca solo para asegurarse de que todavía estaba allí. «Tommy, abre la puerta», dijo Jesse, su voz firme a pesar del pánico que le atenazaba el pecho. El niño se deslizó de la silla y corrió hacia adelante, torpemente con el pestillo. La puerta se abrió con un gemido y una ráfaga de aire cálido se derramó en el frío. Jesse llevó a la mujer al interior y la acostó suavemente en el estrecho catre cerca de la chimenea. Las brasas aún brillaban débilmente del fuego de la mañana, y no perdió el tiempo lanzando 2 troncos frescos sobre las ascuas, removiéndolos hasta que las llamas lamieron con avidez. «Tommy, coge todas las mantas que tengamos», dijo Jesse, ya arrodillado junto a la mujer. Le quitó el abrigo empapado, pesado de hielo y nieve, luego sus botas. Sus pies estaban pálidos, casi grises. La congelación estaba comenzando. Trabajó rápidamente, envolviendo sus piernas en una gruesa colcha, metiendo otra alrededor de sus hombros. Tommy regresó con un montón de mantas de lana y una colcha de retazos que su madre había hecho años atrás, antes de que la fiebre se la llevara. Jesse las extendió todas sobre la mujer, colocándolas cuidadosamente en capas. Luego se dirigió a la pequeña estufa en la esquina. Llenó una tetera abollada con agua del cubo y la puso a hervir. Sus manos temblaban ahora, no por el frío, sino por otra cosa. Miedo, tal vez, responsabilidad. Ya había sacado a gente de apuros antes, había ayudado a un vecino con el eje roto de una carreta, o había llevado a un hombre herido de vuelta al pueblo después de una pelea en un bar. Pero esto era diferente. Esta mujer colgaba de un hilo, y si no lo lograba, sería culpa suya. «¿Va a morir, papá?» La voz de Tommy era pequeña, apenas un susurro. Jesse miró por encima del hombro a su hijo, que estaba allí de pie con la nieve aún derritiéndose en su cabello, los ojos grandes y asustados. Quiso mentir, decirle al niño que todo estaría bien, pero nunca le había mentido a Tommy antes, y no iba a empezar ahora. «No lo sé», dijo Jesse en voz baja, «pero vamos a hacer todo lo que podamos». Vertió agua caliente en una taza de hojalata, añadió una pizca de menta seca de un tarro de la estantería y se arrodilló de nuevo junto al catre. Levantando suavemente la cabeza de la mujer, presionó el borde de la taza contra sus labios. La mayor parte se le escurrió por la barbilla, pero unas pocas gotas lograron pasar sus labios. Su garganta apenas se movió. «Eso es», murmuró Jesse. «Vamos, quédate con nosotros». Dejó la taza y le frotó las manos entre las suyas, tratando de devolverle el calor a los dedos. Estaban como el hielo, rígidos e insensibles. Trabajó en silencio, metódico, concentrado. Tommy se acercó sigilosamente, observando. «¿Puedo ayudar?», preguntó el niño. Jesse asintió. «Atiza el fuego, manténlo caliente». Tommy se movió hacia el hogar, con cuidado, añadiendo leña, sus pequeñas manos firmes a pesar del miedo en sus ojos. Las llamas se hicieron más brillantes, proyectando largas sombras por las paredes. La cabaña se llenó de calor y lentamente, dolorosamente lento, el color comenzó a regresar al rostro de la mujer. Sus párpados parpadearon una vez, 2 veces. Luego sus labios se separaron y un sonido suave y quebrado escapó de su garganta. No palabras, solo aliento, pero fue suficiente.
Jessie exhaló. Un peso se le quitó del pecho. Ella todavía estaba allí, todavía luchando. Se sentó sobre sus talones, limpiándose la frente con el dorso de la mano, y miró a Tommy. El niño lo observaba con algo parecido al asombro. «Lo hiciste bien, hijo», dijo Jessie en voz baja. Tommy sonrió un poco. «Tú también, papá». El fuego crepitaba suavemente, llenando la cabaña de una calidez que se sentía casi sagrada después del frío brutal de afuera. Jessie se sentó en la silla de madera junto al hogar, los codos apoyados en las rodillas, observando a la mujer en el catre. Su respiración se había estabilizado, más profunda ahora, más segura. El color había regresado a sus mejillas, débil, pero presente, como el primer rubor del amanecer sobre las montañas. Tommy se sentó con las piernas cruzadas en el suelo cerca de la estufa, revolviendo una olla de frijoles y tocino salado que burbujeaba al calor. Había añadido un poco de agua para que rindiera más, como su padre le había enseñado. No era mucho, pero estaba caliente, y eso importaba más que el sabor esta noche. Jessie no se había movido mucho en la última hora. Había comprobado el pulso de la mujer 2 veces, ajustado las mantas alrededor de sus hombros, se había asegurado de que sus pies estuvieran elevados y envueltos. Ahora simplemente esperaba, con las manos cruzadas, los ojos cansados, pero alerta. No sabía quién era ella. No sabía de dónde venía ni por qué había estado sola en el paso de la viuda en medio de una tormenta de nieve. Y a decir verdad, no importaba. Ella estaba allí, estaba viva. Eso era suficiente. La mujer se movió. Un suave gemido escapó de sus labios y su cabeza se giró ligeramente sobre la delgada almohada. Jessie se enderezó, inclinándose hacia adelante. Sus párpados parpadearon, luego se abrieron lentamente, revelando unos ojos grises y penetrantes que parpadearon confundidos ante el techo desconocido sobre ella. «Tranquila», dijo Jessie, su voz baja y tranquila. «Estás a salvo». Su mirada se dirigió a él, amplia y desorientada. Intentó sentarse, pero su cuerpo no cooperó. Jessie se acercó suavemente, con una mano en el aire, pero sin tocarla. «No te esfuerces. Has estado inconsciente un tiempo. Casi te congelas hasta morir». Ella lo miró fijamente, con los labios entreabiertos como para hablar, pero no salieron palabras. Sus ojos se movieron por la cabaña, observando las toscas paredes de troncos, la chimenea de piedra, al niño revolviendo una olla en la esquina. Luego, de vuelta a Jessie. «¿Dónde?» Su voz era ronca, apenas un susurro. «Copper Creek», dijo Jessie, «a unos kilómetros al sur de Stillwater. Te encontré en el sendero medio enterrada en la nieve. Te traje aquí». Ella cerró los ojos, exhalando lentamente, como si tratara de recomponer cómo había terminado en ese lugar. Cuando los abrió de nuevo, había algo más agudo en su mirada. No miedo, quizás reconocimiento o incredulidad. «Mi caballo», dijo de repente, intentando sentarse de nuevo. «Está en el cobertizo de atrás», respondió Jessie. «Le di de comer, la froté. Estará bien». La mujer se recostó contra la almohada. El alivio se reflejó en su rostro. Luego volvió a mirarlo. Realmente lo miró, estudiando las líneas alrededor de sus ojos, la tela gastada de su camisa, los callos en sus manos. «No tenías por qué haber hecho eso», dijo en voz baja. Jessie se encogió de hombros. «No me pareció correcto dejarte ahí». Ella guardó silencio por un momento, su expresión indescifrable. Luego, casi para sí misma, murmuró: «La mayoría de la gente lo habría hecho». Antes de que Jessie pudiera responder, Tommy apareció al borde del catre, sosteniendo un tazón astillado de frijoles con ambas manos. Sus ojos estaban llenos de curiosidad, pero no había miedo en ellos. La inocente maravilla de un niño conociendo a alguien nuevo. «Papá dijo que tenías mucho frío», dijo Tommy, ofreciendo el tazón. «Esto te calentará». La mirada de la mujer se suavizó. Extendió lentamente la mano, tomando el tazón con manos temblorosas. «Gracias», dijo, su voz más firme ahora. Tommy sonrió. «¿Tienes nombre?» «Tommy», dijo Jessie suavemente, una reprimenda silenciosa. Pero la mujer sonrió apenas. «Está bien». Miró al niño. «Kate»,
mi nombre es Kate. Tommy asintió solemnemente, como si lo grabara en su memoria. Yo soy Tommy. Él es mi papá, Jesse. Kate volvió a mirar a Jesse. Algo cambió en su expresión. Gratitud, quizás, o algo más profundo. Gracias, Jesse, dijo suavemente, por no dejarme ahí. Jesse solo asintió una vez, su rostro indescifrable. Come, dijo. Necesitarás tus fuerzas. Y mientras el fuego crepitaba y la tormenta afuera comenzaba a amainar, los tres se sentaron juntos en la tranquila calidez de la cabaña, ya no más extraños. La noche se instaló a su alrededor, densa y silenciosa. Afuera, el viento finalmente había dejado de aullar, dejando solo el suave susurro de la nieve deslizándose del tejado. Dentro de la cabaña el fuego ardía constante, proyectando largas sombras que bailaban por las paredes como fantasmas de viejos recuerdos. Kate estaba ahora apoyada en el catre, con el tazón de frijoles en su regazo. Comía lenta y deliberadamente, como si cada bocado requiriera concentración. Jesse se había vuelto a sentar en su silla, dándole espacio, mientras Tommy se sentaba en el suelo cerca de la estufa, tallando un trozo de madera con una pequeña navaja, su lengua asomando por la concentración. Kate los observó a ambos en silencio. El hombre, de hombros anchos y curtido, su rostro marcado por inviernos duros y trabajo más duro. El niño, pequeño y serio, demasiado maduro para su edad, como lo son los niños cuando la vida no les concede el lujo de la inocencia. Había algo dolorosamente familiar en este lugar, en su simplicidad. Le recordaba a algo que había perdido hacía mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?, preguntó Kate, rompiendo el silencio. Jesse levantó la vista. 6 años ya. La construí yo mismo después de que mi esposa falleció. La mirada de Kate se suavizó. Lo siento. Él asintió una vez, el gesto breve, practicado. Tommy solo tenía 2 años. Necesitaba un lugar donde criarlo. Esto era todo lo que podía permitirme. Es un trabajo honesto, dijo Kate, mirando alrededor de la cabaña. Buen trabajo. La mandíbula de Jesse se tensó ligeramente. No con ira, sino con algo parecido al orgullo. Nos mantiene alimentados, nos mantiene calientes. Eso es todo lo que un hombre puede pedir. Kate dejó el tazón vacío sobre la pequeña mesa junto al catre. Podrías pedir más. Jesse la miró a los ojos, su expresión indescifrable. Podría. No le veo el sentido. Había un peso en sus palabras, una resignación silenciosa que Kate reconoció muy bien. Lo había visto en los rostros de los hombres que trabajaban sus tierras, hombres que se dejaban la espalda por salarios que apenas alcanzaban de una temporada a la siguiente, hombres que habían dejado de soñar porque soñar dolía demasiado. ¿Qué hacías allí?, preguntó Jesse, su voz más suave ahora. ¿En el paso de la viuda en medio de una tormenta? Kate exhaló lentamente, sus dedos trazando el borde de la colcha que cubría sus piernas. Me dirigía a Grand Pine Lodge. Tenía asuntos allí. Mi conductor enfermó hace 2 días, así que fui sola. Pensé que podría llegar antes de que la tormenta golpeara. Hizo una pausa. Una sonrisa amarga cruzó sus labios. Me equivoqué. Ese sendero no es lugar para una mujer sola, dijo Jesse, no con dureza. Los ojos de Kate brillaron por un momento. He cabalgado por senderos peores que ese. Sé cómo valerme por mí misma. Jesse levantó una ceja, pero no discutió. Estoy seguro de que sí. Aún así, a la montaña no le importa. Ella lo estudió de nuevo, más tiempo esta vez. No había condescendencia en su voz, ni juicio, solo una verdad sencilla pronunciada sin malicia. Era raro, se dio cuenta, conocer a alguien que hablara sin cálculo, sin segundas intenciones. ¿A qué te dedicas?, preguntó Tommy de repente, levantando la vista de su talla. De trabajo, quiero decir. Kate dudó. Podía sentir la mirada de Jesse sobre ella, paciente pero curiosa. Manejo un rancho, dijo con cuidado, principalmente ganado. Los ojos de Tommy se iluminaron. ¿Como los grandes, con cientos de cabezas? Kate sonrió a pesar de sí misma. Algo así. Debe ser agradable, dijo Jesse en voz baja, recostándose en su silla.
tener tierras así. No había envidia en su voz, ni amargura, solo una observación tranquila. Kate sintió algo retorcerse en su pecho. Pensó en la extensa propiedad en Silver Ridge, los pastos interminables, la mansión con más habitaciones de las que jamás podría usar. Y luego miró alrededor de esta cabaña, pequeña y gastada y llena de calidez, y se dio cuenta de cuál de las dos se sentía más como un hogar. Tiene sus desafíos, dijo suavemente. Jessie asintió como si entendiera más de lo que ella había dicho. Todo lo que vale la pena tener, los tiene. Tommy bostezó, sus párpados caídos. Jessie se levantó, tomó al niño en sus brazos y lo llevó al pequeño catre en la esquina, arropándolo con facilidad practicada. Kate observó la ternura en sus movimientos, la forma en que le apartó el cabello de la frente a Tommy antes de volverse. Tú también deberías descansar, dijo Jessie. La mañana llegará rápido. Kate asintió, apretando más las mantas alrededor de sí misma. Gracias, Jessie, por todo. Él solo inclinó la cabeza, luego se movió para apagar el fuego para la noche. Y mientras la cabaña se sumía en la oscuridad, Kate cerró los ojos, sintiéndose más segura de lo que había estado en años. La mañana llegó fría y clara, el cielo limpio por la tormenta. La luz del sol se derramaba por la ventana cubierta de escarcha, pintando cuadrados brillantes en el suelo de la cabaña. Jessie ya estaba despierto, poniéndose el abrigo y las botas cerca de la puerta. Se movía en silencio, con cuidado de no despertar a Tommy, que todavía estaba acurrucado bajo sus mantas, roncando suavemente. Kate se movió en el catre, sus ojos abriéndose lentamente. Por un momento, pareció confundida. Luego la memoria regresó, y se sentó con cuidado, probando su cuerpo. La rigidez todavía estaba allí, el dolor en sus huesos, pero lo peor había pasado. Estaba viva, y eso era más de lo que había esperado ayer. «Buenos días», dijo Jessie, mirando por encima. «¿Cómo te sientes?» «Mejor», respondió Kate, su voz todavía áspera pero más fuerte. «Mucho mejor». Jessie asintió. «Bien, voy a revisar tu caballo, asegurarme de que esté listo para cabalgar». La tormenta pasó. Los caminos deberían estar lo suficientemente despejados para el mediodía. Kate bajó las piernas del catre, probando su peso. Sus botas estaban cerca del fuego, secas y calientes. «¿Puedo ayudar?» «No es necesario», dijo Jessie, ya poniéndose los guantes. «Tú solo descansa». Antes de que pudiera discutir, ya estaba fuera, dejando entrar una ráfaga de aire frío antes de cerrar la puerta tras él. Kate se puso de pie lentamente, apoyándose en la pared, luego se movió hacia la ventana. A través del cristal esmerilado, vio a Jessie arrastrarse por la nieve hacia el pequeño cobertizo detrás de la cabaña. Tommy se despertó unos minutos después, frotándose los ojos y acercándose para pararse a su lado. «Siempre es así», dijo el niño con naturalidad, «siempre arreglando cosas, incluso cuando nadie se lo pide». Kate sonrió. «Suena como un buen hombre. El mejor hombre que conozco», dijo Tommy con la certeza absoluta que solo un niño puede reunir. Afuera Jessie trabajaba con tranquila eficiencia. Ya había alimentado al caballo de Kate, una fina yegua negra con buenas líneas y arreos caros. Demasiado caros para alguien que viajaba solo, pensó, pero no se detuvo en ello. Revisó sus cascos, pasó las manos por sus patas, examinó la silla en busca de daños. El cuero era de alta calidad, apenas gastado. Todo en esta mujer hablaba de dinero, de una vida muy alejada de la suya. Pero ella no había actuado como tal. No había despreciado su cabaña ni había hecho ascos a la comida sencilla. Le había dado las gracias como si lo sintiera, como si la gratitud no fuera solo una palabra, sino algo que sentía en sus huesos. Jessie encontró una cincha suelta y la apretó. Luego ajustó los estribos. Cuando se satisfizo de que la yegua estaba bien, la llevó al frente y la ató a la barandilla del porche. Kate estaba ahora en la puerta, envuelta en su abrigo, su color totalmente recuperado. «Está lista», dijo Jessie simplemente. «Debería llevarte de vuelta a Stillwater sin problemas». Kate bajó del porche, pasando una mano por el cuello de la yegua.
El caballo relinchó suavemente, frotándose contra su hombro. «No tenías por qué haber hecho todo esto», dijo en voz baja. Jesse se encogió de hombros. El caballo necesitaba atención. No tenía sentido enviarte con el equipo suelto. Kate se giró para mirarlo, sus ojos grises buscando los suyos. La mayoría de los hombres habrían pedido pago, o al menos lo habrían esperado. «No soy la mayoría de los hombres». Ella sostuvo su mirada por un largo momento, y algo pasó entre ellos. Un entendimiento, tal vez, un reconocimiento de algo raro en un mundo que a menudo se sentía demasiado duro, demasiado transaccional. Se metió la mano en el bolsillo del abrigo, sacó un billete doblado. «Por favor», dijo, «déjame». Jesse levantó una mano, negando con la cabeza. «Guárdalo, lo necesitarás más que yo en el camino». La mandíbula de Kate se apretó, no con ira, sino con algo más parecido a la incredulidad. Guardó el dinero lentamente en su bolsillo, luego miró a Tommy, que había salido para pararse junto a su padre. «Cuídalo», le dijo al niño. Tommy asintió solemnemente. «Siempre lo hago». Kate montó a caballo con gracia practicada, acomodándose en la silla. Miró a Jesse una última vez. «No olvidaré esto, Jesse Dalton». «Buen viaje, señorita Kate», dijo él, inclinando su sombrero. Ella giró la yegua hacia el sendero. Luego se detuvo, mirando por encima del hombro. «Eres un buen hombre, mejor de lo que sabes». Y luego se fue, cabalgando hacia el horizonte, dejando nada más que huellas de cascos en la nieve y una pregunta que Jesse no podía quitarse de la cabeza. ¿Quién era ella realmente? Pasaron 3 semanas como el agua sobre la piedra, lenta y constante, desgastando el recuerdo hasta que se sintió casi como un sueño. La nieve se había derretido en parches, dejando la tierra fangosa y cruda, la tierra respirando de nuevo después de la larga congelación. La primavera aún no había llegado, pero se acercaba, colándose por los bordes de cada día. La vida de Jesse volvió a su ritmo familiar. De pie antes del amanecer, el café hirviendo sobre la estufa. Tommy vestido y alimentado antes de caminar hasta Stillwater. El trabajo en Harlow's era constante, predecible. Caballos que necesitaban herrar, carretas que necesitaban reparación. Y las manos de Jesse conocían el trabajo sin pensar. Martillo y yunque, cuero y hierro, el olor a metal caliente y sudor de caballo llenando sus pulmones. No habló mucho de la mujer que había salvado. Algunas personas en el pueblo habían oído rumores. Alguien de paso que había visto la yegua negra atada a su porche esa mañana. Alguien más que había visto a una mujer bien vestida cabalgando hacia Silver Ridge. Pero Jesse no ofreció detalles, y la gente sabía que era mejor no presionarlo. No era el tipo de persona que convertía una buena acción en una historia. Aún así, hubo momentos tranquilos, cuando se detenía a mitad de un golpe en el yunque o cuando caminaba a casa al atardecer con Tommy charlando a su lado, y pensaba en ella, en Kate. La forma en que lo había mirado con esos ojos grises y penetrantes, como si viera algo que la mayoría de la gente no veía. La forma en que le había dado las gracias, no con cortesía, sino con algo real, algo crudo. Se preguntó si ella habría llegado a su destino. Se preguntó si pensaba en esa noche o si ya se había desvanecido en el ruido de fondo de su vida. Solo otro susto en un camino peligroso. Tommy preguntó por ella una vez, una semana después de que se fuera. ¿Crees que volveremos a ver a la señorita Kate, papá? Jesse había estado reparando una brida a la luz de una lámpara, sus manos trabajando el cuero con facilidad practicada. No levantó la vista. «Lo dudo, hijo. Ella tiene su propia vida, nosotros la nuestra». Tommy había asintió, aceptando la respuesta como lo hacen los niños cuando confían completamente en la palabra de su padre. Pero Jesse había notado el destello de decepción en los ojos del niño y se le había clavado en el pecho como una piedra. La vida continuó. Llegaron las facturas. Las facturas se pagaron, apenas. El techo empezó a gotear de nuevo en la esquina trasera, y Jesse lo parcheó con alquitrán y tejas viejas, recuperadas de un granero derrumbado fuera del pueblo. Tommy trajo a casa un gato callejero, naranja y flaco,
y Jesse le dejó quedárselo a pesar de la boca extra que alimentar. El niño necesitaba algo que cuidar, algo pequeño y vivo que dependiera de él. Una tarde, mientras estaban sentados en el porche, viendo el sol ponerse detrás de las montañas, Tommy volvió a hablar. ¿Crees que se acordó de nosotros? Jesse miró a su hijo, a cómo la luz menguante se prendía en su cabello, del mismo color que había sido el de su madre. Creo que sí, dijo en voz baja, pero recordar y volver son cosas diferentes. Tommy frunció el ceño pensándolo, pero ella dijo que no olvidaría. La gente dice muchas cosas, Tommy, no siempre significa que puedan cumplirlas. El niño se quedó en silencio, apoyándose en el lado de su padre. Jesse lo rodeó con un brazo acercándolo. El gato ronroneaba en el regazo de Tommy, y en algún lugar a lo lejos, un coyote aullaba a la noche que se acercaba. Jesse se dijo a sí mismo que no esperaba nada. Se dijo a sí mismo que haberle salvado la vida había sido lo correcto, y eso era suficiente. No necesitaba gratitud, no necesitaba reconocimiento. Había hecho lo que cualquier hombre decente haría, y el mundo no le debía nada por ello. Pero tarde por la noche, cuando el fuego ardía abajo y Tommy dormía, Jesse a veces se encontraba mirando la puerta, preguntándose si ella realmente lo había dicho en serio cuando dijo que no olvidaría, preguntándose si en algún lugar, en un mundo mucho más grande y rico que el suyo, ella pensaba alguna vez en el hombre que la había sacado de la nieve y no había pedido nada a cambio. Se dijo a sí mismo que no importaba. Pero en lo más profundo, en un lugar que no solía visitar, se preguntó si tal vez, solo tal vez, sí importaba. El enviado llegó un jueves por la tarde, justo cuando Jesse terminaba de reparar una rueda fuera de Harlow's. El sol colgaba bajo en el cielo, pintando todo de oro y ámbar, y el aire aún llevaba el mordisco del último aliento del invierno. Jesse se estaba limpiando las manos con un trapo cuando oyó el galope, constante y decidido, subiendo por la carretera principal a través de Stillwater. Levantó la vista. Un hombre con un traje limpio y un bombín montaba un caballo castaño, desentonando entre el polvo y los rudos edificios de madera. Los ojos del desconocido recorrieron la calle hasta que se posaron en Jesse, y luego giró el caballo directamente hacia él. «Jesse Dalton», gritó el hombre. Jesse se enderezó, el cansancio asomándose en su postura. Los hombres de traje rara vez traían buenas noticias. «Soy yo». El jinete desmontó con facilidad practicada y metió la mano en su alforja, sacando un sobre grueso sellado con cera roja. «He recibido instrucciones de entregarle esto personalmente, de parte de la señorita Catherine Merrick». A Jesse se le cortó el aliento. Kate tomó el sobre lentamente, dándole la vuelta en sus manos. El papel era grueso, caro, del tipo que nunca había sostenido antes. El sello llevaba una elaborada letra M grabada en la cera. «Me pidió que esperara su respuesta, si desea dar una», añadió el hombre, inclinando su sombrero. Jesse asintió, distraídamente, ya rompiendo el sello. La cera se agrietó bajo su pulgar y desdobló la carta con cuidado. La letra era elegante, fluida, cada palabra deliberada. «Estimado Jesse, he pensado en esa noche todos los días desde que dejé su puerta, en la forma en que no dudó, en la forma en que me miró, no como a una extraña, no como una carga, sino simplemente como alguien que necesitaba ayuda. No preguntó quién era, no preguntó qué podía darle, simplemente actuó. Y al hacerlo, me recordó algo que había olvidado. La decencia no es una transacción, es una elección. Mi nombre es Catherine Merrick. Soy dueña de la Merrick Cattle Company, la operación ganadera más grande del territorio de Red Bluff. La construí de la nada después de que mi padre falleció, y he pasado 15 años demostrando que podía manejarla mejor que cualquier hombre que dudara de mí. Pero en algún momento, perdí de vista el por qué empecé. Me volví fría, calculadora, midiendo cada relación por lo que podía obtener de ella. Usted no pidió nada, no esperó nada, y sin embargo, me dio todo. Las manos de Jesse temblaron ligeramente mientras seguía leyendo. No lo insultaré con caridad, pero me gustaría ofrecerle algo que se ha ganado por su carácter, no por sus circunstancias.
Estoy expandiendo las operaciones a Copper Creek y necesito un capataz para supervisar el nuevo establo y la gestión del ganado. El puesto viene con un salario de $120 al mes, vivienda en la propiedad y provisiones para la escolarización de Tommy. Pero más que eso le ofrezco una sociedad, una oportunidad de construir algo significativo. No para mí, sino conmigo. Necesito a alguien en quien pueda confiar. Alguien que vea a las personas, no las ganancias. Alguien como usted. Si está dispuesto, el puesto es suyo. Jesse tuvo que leer la última parte 2 veces. Su visión se nubló ligeramente y parpadeó con fuerza, haciendo que las palabras volvieran a enfocarse. $120 al mes. Más dinero del que jamás había visto en su vida. Vivienda, escuela para Tommy, un futuro. Miró al enviado que estaba de pie pacientemente, con las manos cruzadas delante de él. ¿Va en serio con esto? La señorita Merrick no hace ofertas que no tenga intención de cumplir, respondió el hombre. Está esperando su respuesta en la finca Silver Ridge. Puedo llevarlo allí ahora si lo desea. Jesse dobló la carta con cuidado, con la garganta apretada. Pensó en Tommy, en el techo con goteras y los armarios vacíos, y el interminable esfuerzo de apenas llegar a fin de mes. Pensó en los ojos de Kate, la forma en que lo había mirado esa mañana como si fuera algo más que un vaquero pobre que apenas salía adelante. Pensó en ser visto, realmente visto. «Dame una hora», dijo Jesse, su voz áspera. «Necesito buscar a mi hijo». El enviado sonrió e inclinó su sombrero de nuevo. «Tómese su tiempo, señor Dalton. Ella ha estado esperando 3 semanas. Una hora no hará ninguna diferencia». Jesse se quedó de pie en el porche de su cabaña, la carta todavía apretada en su mano, mirando la tierra de la que había forjado una vida con nada más que sudor y terquedad. El sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo en tonos de púrpura y oro. Tommy se sentó a su lado en el escalón de madera, el gato naranja acurrucado en su regazo, ronroneando suavemente. «Papá». La voz de Tommy era pequeña, incierta. «¿Qué dice la carta?» Jesse miró a su hijo, a los ojos grandes que albergaban tanta confianza, tanta esperanza. Se arrodilló lentamente, poniéndose a la altura del niño y le puso una mano en el hombro. «¿Te acuerdas de la señorita Kate?», preguntó Jesse suavemente. Tommy asintió rápidamente. «¿La señorita que salvaste?» «Así es». Jesse respiró hondo. «Resulta que es dueña del rancho más grande de todo el territorio. Y me está ofreciendo un trabajo». «Un trabajo de verdad, Tommy. Buen sueldo, una casa adecuada y una escuela para ti». Los ojos de Tommy se abrieron aún más. «¿Una escuela con libros y todo?» La garganta de Jesse se apretó. «¿Con libros y todo? ¿Vamos a decir que sí?», preguntó el niño, su voz subiendo con emoción. Jesse sintió el peso del momento caer sobre él como algo físico. Toda su vida había trabajado por migajas, por la supervivencia, por lo justo para seguir adelante un día más. Nunca había pedido más porque pedir se sentía peligroso, como esperar algo que no podías permitirte perder. Pero aquí estaba, ofrecido libremente, no porque lo hubiera rogado, sino porque había hecho lo correcto cuando nadie miraba. «Sí, hijo», dijo Jesse, su voz quebrándose ligeramente. «Creo que sí». Tommy rodeó el cuello de su padre con los brazos, y Jesse lo abrazó fuerte, sintiendo los pequeños latidos del corazón del niño contra su pecho. Las lágrimas le picaron los ojos, pero no se las secó. Las dejó caer. Se permitió sentir el peso de años de lucha finalmente levantarse. Solo un poco. Una hora más tarde, Jesse y Tommy cabalgaron hacia Silver Ridge, detrás del jinete de traje. La finca Merrick se extendía ante ellos como algo sacado de un sueño. Vastos pastizales salpicados de ganado, cercas blancas que se extendían hacia el horizonte, y una gran casa que captaba la última luz del día como un faro. Kate estaba de pie en el amplio porche, con las manos entrelazadas delante de ella, observándolos acercarse. Se había cambiado la ropa de viaje por un vestido sencillo, su cabello oscuro recogido, pero sus ojos eran los mismos, penetrantes, firmes,
reales. Jesse desmontó y bajó a Tommy, luego caminó lentamente hacia ella. Por un momento, ninguno de los dos habló. Simplemente se quedaron allí. Dos personas de mundos diferentes que habían encontrado algo raro el uno en el otro. Respeto, reconocimiento, verdad. Viniste, dijo Kate suavemente. Lo pediste, respondió Jesse. Una sonrisa tocó sus labios, pequeña pero genuina. Miró a Tommy, que miraba la casa con asombro. Tú debes ser Tommy. Sí, señora, dijo el niño, recordando sus modales. Hay una biblioteca dentro, dijo Kate. 300 libros. Puedes leer cualquiera de ellos. Tommy miró a su padre, la incredulidad y la alegría luchando en su rostro. Jesse asintió, y el niño salió corriendo hacia la casa, el gato naranja saltando tras él. Kate se volvió hacia Jesse. Hablaba en serio con lo de la carta. Esto no es caridad. Te lo has ganado. Jesse negó con la cabeza lentamente. Solo hice lo que cualquiera debería haber hecho. Pero la mayoría no lo habría hecho, dijo Kate en voz baja. Esa es la diferencia. Por eso estás aquí. Jesse miró la tierra, el futuro extendiéndose ante él, como un regalo que nunca se había atrevido a imaginar. Luego volvió a mirar a Kate, a la mujer que había visto algo en él en lo que valía la pena invertir, en lo que valía la pena creer. Gracias, dijo, y las palabras llevaron todo lo que no podía expresar. Gratitud, sí, pero también esperanza, el tipo de esperanza que no se rompe bajo el peso del mundo. Kate le tendió la mano. Socios. Jesse la tomó, su palma callosa contra la de ella, y asintió. Socios. Mientras el sol se hundía detrás de las montañas y las estrellas comenzaban a aparecer. Dos vidas que nunca debieron cruzarse se entrelazaron para siempre. Un vaquero y una reina del ganado, unidos no por las circunstancias, sino por el simple y perdurable poder de hacer lo correcto. Y en ese momento, todo cambió.